Reciban un cordial saludo a nombre de Mario Anthony Córdoba Corella, estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. El presente video tiene la finalidad de abordar sobre el tema cómo evaluar las argumentaciones. Para esto he visto pertinente desarrollarlo en subtemas. Como primer punto, analizaremos sobre la evaluación y el contexto argumentativo. Para Manuel Atienza nos menciona que para realizar una evaluación correcta de los argumentos es indispensable realizar en primer lugar un análisis previo. Esto con el objetivo de saber cuál fue la finalidad del autor al momento que escribió unas palabras e intenta transmitir por medio de un mensaje, dándonos también la potestad de nosotros aceptarla, rechazarla o inclusive la calidad de poder justificarla a través de un artículo científico en donde nosotros podamos exponer cuáles fueron los errores que se presentaron en ese argumento. Esto básicamente es la finalidad de las evaluaciones argumentativas. Pero al momento en que nosotros tratamos de analizar acerca de los argumentos judiciales, esta se vuelve un trabajo un poco más complicado debido a su carácter práctico, y esto se encuentra vinculado con aspectos de acción y por tanto se deben tratar de manera conjunta. En ningún momento se puede separarlos de ello, porque si nosotros cometemos el error de separar tanto al hecho con la acción, caeremos en un error y obtendremos resultados erróneos, como por ejemplo podemos obtener nosotros una decisión correcta, pero que no se encuentre debidamente argumentada con ideas concretas que puedan avalar el contenido de esa decisión, o viceversa. Podemos nosotros obtener argumentos debidamente justificados, pero que nuestra decisión no se encuentre debidamente fundamentada. En esta parte, en cuanto a la evaluación de los argumentos judiciales, se encuentra separado en dos partes, una parte técnica y una parte moral. En cuanto a la parte técnica, nos menciona que es aquellos mensajes que deben ser concretos, expresos y directamente dirigidos a una persona determinada o grupo de personas determinadas que deben cumplir con un fin. Deben ser claros, debe hacerse uso de un lenguaje eminentemente formal, que se haga uso de un entendimiento para todos los individuos, con el objetivo de que no existan vacíos o una mala interpretación de lo que nos quiere decir una norma. Para eso no pueda hacer caer en un incumplimiento de esa norma. Y en cuanto a la parte moral, es que una falacia o un error no intente opacar con la verdad de lo correctamente establecido en las bases de la sociedad. Como otro punto, al momento en cuanto analizaremos acerca de las evaluaciones de los argumentos judiciales. En el preciso momento en que nosotros queremos analizar estos tipos de argumentos, es imposible no aludir acerca de la labor y el trabajo que hacen los jueces. Esta parte es importante mencionar sobre la motivación que éste toma en base a la información que se recabe al momento que intervienen las partes. Y es indispensable también aquí detectar oportunamente las falacias que se pueden presentar dentro de los argumentos. Esto con el objetivo de nosotros poder contradecir las etapas y tiempos que se encuentran prescritos en la ley, con el objetivo de rechazar todos aquellas ideas que se encuentran equívocas dentro de argumentos o inclusive al momento que se da por escrito, y haciendo uso también de elementos como por ejemplo la premisa mayor, que permite obtener información global para llegar hasta discernir en una información que sea un poco más concreta y pueda dar en una decisión final por parte del juez, que esta es irrevocable. En cuanto a otro tema, hablaremos acerca de la tesis de la única respuesta. Aquí la cuestión es que si existe o no una respuesta concreta para un caso también concreto, o hasta dónde el derecho es capaz de alcanzar una respuesta. Y una de las ideas más sencillas es que según doctrinarios, dentro del derecho no existe una sola respuesta, debido a que esto dependerá de las percepciones que tomen las personas o de la persona encargada de discernir sobre una idea o un determinado caso. Aquí Manuel Atienza nos pone un ejemplo, nos menciona
que por un lado el juez, en base al análisis de la información que se obtuvo a través de la audiencia, de las fases probatorias y demás, tendrá una decisión. Sin embargo, otras personas que siguieron de cerca el caso, e inclusive en fundamentos en base a la experiencia o a ideas que se pueden generar, pueden pensar que la persona que se encuentra procesada es inocente. Es por esta razón que la norma es una decisión que se debe tomar de una manera debidamente argumentada en base a un perfeccionamiento doctrinario que nos permita desviar de lo que en verdad nos quiere decir o lo que nosotros pretendemos aludir a la verdad. Por otro lado, dentro de este tipo de temas, nosotros presentaremos acerca de algunos principios que nos permiten aludir cómo discernir para llegar a una determinada verdad. Y estos principios son como, por ejemplo, la universalidad, que nos menciona que el derecho nos da la capacidad de nosotros utilizar premisas que sean concretas, y a través de esto nos permita ser un filtro para nosotros separar todo lo que no nos sirve dentro del proceso o que es involuntario presentarlos y se dan dentro de un proceso, como por ejemplo las falacias, que deben ser rechazadas oportunamente. Y otro de los elementos y principios que nos otorga el derecho es la capacidad de consecuencia, es decir, que toda acción tendrá una eminentemente consecuencia. Por tanto, nosotros debemos saber cuál fue el origen que dio paso a que se suscite un caso. Y es en esta ocasión en donde la labor de los abogados es indispensable, puesto que aquí nosotros debemos brindarle confianza a nuestro cliente para que nos otorguen la mayor información necesaria que nosotros podamos utilizar durante el proceso. Y otro de los principios y no menos importantes acerca de la ética y moral. Esta es aquella que permite dar con una determinada verdad sin hacer uso de la norma. Por ejemplo, a través de cómo se comporta una persona y podamos nosotros determinar si esta en verdad fue la causante de un hecho o de un conflicto dentro del caso que se está dando, o por qué se encuentra dentro de ese proceso, o por qué es acusado por una determinada persona. Otro de los subtemas que nosotros analizaremos es acerca de las consecuencias del escepticismo. Y aquí tendrá unas implicaciones sobre la manera en cómo actúan también los jueces. Y aquí eminentemente también es importante mencionar al trabajo de los abogados. Y esta es una de las partes más importantes, puesto que nosotros nos fundamentaremos exclusivamente de lo que nos quiere decir la norma o lo que se encuentra expresa en ella, sin salirnos y sin vulnerar tampoco los derechos que se encuentran establecidos en los cuerpos normativos de mayor relevancia, que en nuestro país es la Constitución. Y aquí también es darle sentido a nuestro caso o en lo que nosotros pretendemos obtener a través de ello, y saber cuál es la manera más adecuada e idónea para dar una defensa técnica adecuada. Otro de los subtemas es acerca de la argumentación jurídica y moral sustantiva. Este tipo se encuentra inspirado en cuanto a la teoría liberal y democrática, esto con el objetivo de seguir aquellos principios en donde que tengan parte y voz y voto las personas que se encuentran dentro de un proceso. Y al mencionar aquí aquello de lo moral sustantivo, estamos hablando acerca del comportamiento que tiene un individuo dentro de una audiencia o dentro de un proceso en la que se encuentra inmiscuido. Para esto es indispensable saber que el derecho se debe adecuar a la teoría que más se acomode, con el objetivo de utilizar todas las herramientas y medios indispensables para nosotros obtener la mayor información posible para llegar al obtenimiento de una verdad. Y aquí el juez obrará de una manera adecuada. Si es que no existe información que pueda ser tóxica o inclusive que pueda recaer en exceso de información que no pueda dar entendimiento a un determinado caso. Es por tanto que los argumentos, alegatos o incluso la intervención de las partes deben ser lo más concreta, claras y expresas posibles, para que de esta manera la decisión del juez
sea la mejor que se pueda tomar dentro del proceso, como una manera de alternativa a un medio democrático. Aquí también, según Amalia Amaya, nos muestra que una amplia coherencia del uso del razonamiento, que el cual nosotros debemos de hacer uso de este razonamiento en el ámbito judicial y de una parte técnica, con el objetivo de que nosotros, a partir de la información que se nos presente, nosotros poder sacar nuestras propias deducciones, inclusive hasta antes de presentar el caso, simplemente sabiendo en base a la experiencia de cuáles fueron los sucesos o cuáles son la conducta que toma una persona frente al proceso que se encuentra presente, y saber nosotros cuál es la posibilidad de que ese individuo esté diciendo la verdad. Y aquí se da unos tipos de restricciones que se clasifican básicamente en dos: las restricciones positivas y las negativas. Y estas nos muestran el camino correcto sobre las ideas de coherencia que nos permiten nosotros discernir acerca de la verdad. En un aspecto positivo obtendremos cuando nosotros la información que nosotros presentamos o que nosotros queremos obtener a través del caso es que estos sean brindados a través de la verdad, y que nosotros pretendamos demostrarlo ante el juez y la decisión sea hacia nosotros. Y en cuanto a un aspecto negativo, es cuando hay exceso de esa información y nosotros tenemos ese trabajo de separar todo lo que nosotros nos sirve o lo que se aglutina e inclusive no nos sirve dentro del proceso, sabiendo la inferencia que pueda tener en la decisión final que es llevado a cabo por el juez. Y aquí es eminentemente la motivación, como lo habíamos demostrado en líneas anteriores, que es una decisión irrevocable. Por tanto, es preciso hacer una defensa técnica que sea adecuada y siempre velando con el interés de la persona que se encuentra en el proceso. Muchas gracias.